Bienvenidos a Mente Abierta. Encontré un libro bastante interesante, publicado en Nueva York en 1877, libro de 1850 en Perú, Lima, Panamá, Estructuras por Efraín George Squirt. El libro se titula Perú, Incidentes de Viaje y Exploración en las Tierras de los Incas, escrito por Efraín George Squirt. El libro contiene algunas imágenes bastante interesantes de varias estructuras observadas por el autor alrededor de la década de 1850. Quiero escuchar tu opinión sobre lo que se observa, todo esto que vio el señor Squirt hace 170 años. ¿Quién crees tú que pudo haber contribuido a la existencia de estos edificios que vemos? El señor Squirt nació en Bethlehem, Nueva York, hijo de un ministro de herencia inglesa y su esposa alemana palatina. En su primera juventud trabajó en una granja, asistió y enseñó a la escuela, estudió ingeniería y se interesó por las antigüedades estadounidenses. El pánico de 1837 hizo inviable una carrera de ingeniería, por lo que se dedicó a la literatura y el periodismo. Estuvo asociado en la publicación del Mecánico del Estado de Nueva York en Albany 1841-1842. En 1843-1848 se dedicó al periodismo en Hartford, Connecticut, y luego editó el semanario Scioto Gazette de Chillicothe, en Ohio. En 1849 fue nombrado encargado de negocios especial para todos los estados centroamericanos y negoció tratados con Nicaragua, Honduras y El Salvador. En 1853 hizo una segunda visita a Centroamérica para examinar una línea de un proyecto de ferrocarril interoceánico para profundizar en el estudio de la arqueología del país. En 1856 recibió la medalla de la Sociedad Geográfica Francesa por sus investigaciones. En 1858 se casó con Miriam Florence Folin, a quien recientemente se le había anulado un matrimonio anterior. Alrededor de 1860 se convirtió en editor en jefe de la editorial Frank Leslie y supervisó la publicación de los 2 primeros volúmenes de la historia pictórica de la Guerra Civil de Estados Unidos de Frank Leslie. En 1863, Squirt fue nombrado comisionado estadounidense en Perú, donde realizó una investigación exhaustiva de los restos incas y tomó numerosas fotografías de ellos. Más tarde se dio una serie de 12 conferencias sobre el imperio inca entre comillas para el Instituto Lovell para la temporada de 1866-67 y en 1868 fue nombrado cónsul general de Honduras en Nueva York y en 1871 fue elegido primer presidente del Instituto Antropológico de Nueva York. Realizó estudios etnológicos especialmente en Nicaragua, Honduras y Perú. A su regreso de Perú continuó trabajando con Frank Leslie, pero lo abandonó cuando su salud falló. En 1873 su esposa se divorció de él y se casó con Leslie un año después. En 1874 su salud se deterioró tan gravemente que le impidió realizar más investigaciones originales, y aunque posteriormente se recuperó lo suficiente como para dirigir la preparación final y la revisión de su trabajo sobre Perú para su publicación, el afecto resultó en su muerte. Fue miembro de numerosas sociedades históricas, arqueológicas y científicas. Murió en Brooklyn, Nueva York. Soy todo menos un experto en la cultura inca, pero realmente nos están diciendo que los incas construyeron estructuras como estas, arcos, columnas, etc. Me pregunto incluso si todos estos han sobrevivido desde que el señor Squirt visitó estos sitios. Una de las imágenes dice claramente demoliendo Huaca, Limatambo, entre comillas.
Es como si viéramos ruinas de una catástrofe reciente que está ocurriendo en todo el mundo, las cuales parecían estar siendo exploradas hasta hace muy poco. ¿Te has preguntado cómo se presenta esta misma información en cada país diferente? Por ejemplo, la gente en Perú estará leyendo este mismo libro sobre historia y exploración de su propia cultura, por ejemplo, o solo fue una exploración occidental, entre comillas. Sin embargo, si se obtiene de sus propios historiadores y escritores locales, las barreras del idioma harían esto simplemente increíblemente difícil de investigar. Siempre parece extraño cómo se descubre o se explora todo como si nadie más lo supiera. Honestamente parece ser la mezcla de dos estilos diferentes. Tienes las columnas y los arcos. Luego tienes las entradas cuadradas, mucho menos resistentes y más fáciles de demoler. Parece una vez más que una civilización se mudó y construyó sobre los viejos huesos de los ocupantes anteriores, sin tener el mismo nivel de tecnología o conocimiento arquitectónico, sin mencionar su propio estilo de arte y todo eso, para igualar y renovar lo que ya estaba allí, no completamente. Civilizaciones construidas sobre ruinas de civilizaciones anteriores. Tenemos construcciones antiguas, muy antiguas, luego unas no tan antiguas, luego las de aspecto europeo mucho más tarde. La construcción antigua parece ser principalmente la construcción enorme y me parece industrial. A los historiadores les gusta llamarle a todo templo o complejo de templos, pero no me lo creo. Lo que vemos en Pumapunku es una técnica de construcción extremadamente sofisticada. Quizás fue en alguna vez una planta de procesamiento de minerales. Las áreas a las que se refieren como plazas hundidas parecen estanques de sedimentación para la extracción de oro y otros minerales. Extracción de salto de pila. Quizás en algún momento nuestra Tierra fue una operación minera en todo el planeta, despojándola de cantidades de minerales y recursos naturales. ¿Qué nos hace pensar que estas ruinas puedan tener miles de años en lugar de, digamos, solo 500, 700? Pienso que algunos asuntos importantes y divertidos han estado sucediendo con nuestras líneas de tiempo más recientes, porque las cosas no encajan. ¿Qué opinas al respecto? Ok, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.